Comer es una necesidad básica, todos lo sabemos. La evolución de la vida aquí en la Tierra da cuenta de diferentes mecanismos con los cuales los seres vivos obtienen los nutrientes necesarios para su subsistencia. Y existen diferentes maneras de hacerlo, ya sea a través de otros organismos, como sería la depredación, o como lo hacen las plantas, que es fabricando su propio alimento a través de la energía del sol. El tema es que cualquier ser vivo necesita esas constantes reservas de energía. Sin embargo, cuando el ser humano entra al juego, la cuestión se pone bastante interesante. Para los seres humanos, hace bastante tiempo que la alimentación pasó a convertirse en algo más que una cuestión de mera supervivencia. ¿Te interesa saber cómo nuestra relación con la comida nos convirtió en lo que somos ahora? Quédate y vamos a platicar un poco al respecto. Para empezar a rastrear los orígenes de nuestra historia gastronómica, tendríamos que empezar por ir a nuestro pasado más remoto. Vamos a hablar en términos muy generales de nuestros ancestros prehistóricos que eran conocidos como nómadas recolectores. Estos pequeños grupos de personas que se movían constantemente sobre la superficie terrestre para buscar recursos. Iban por ahí desplazándose hasta donde podían llegar con la finalidad de encontrar frutos, semillas, alimentos, todo lo que estuviera a su alcance para poder sobrevivir. Y era una supervivencia del día a día. No había posibilidad de mantener un entorno seguro por demasiado tiempo. Sin embargo, ya desde este momento, el hecho de compartir la comida, lo que podían encontrar, ya era un símbolo de cooperación y pertenencia al grupo. De alguna manera podemos considerar que el hecho de comer juntos representa uno de los primeros actos sociales. Sin embargo, la humanidad terminaría dando un giro completamente revolucionario a su propia historia, algo que cambiaría para siempre la relación del ser humano con su ambiente y consigo mismo también. Todo cambió cuando esos grupos nómadas que antes se veían obligados a desplazarse para conseguir semillas, plantas, frutos, observaron con suficiente atención el funcionamiento y la reproducción de estas especies para comprender su funcionamiento. Entonces emprendieron la tarea de recrear este ciclo reproductivo en el lugar en donde mejor les pareciera. Este proceso es el génesis de la agricultura y fue una bomba y fue una revolución porque trajo consigo otra forma de vivir la vida y por supuesto significó también un paso enorme en esta historia de la gastronomía porque ahora había una producción estratégica de alimentos y un almacenamiento de los mismos. De aquí en adelante los procesos fueron distintos dependiendo de la región del mundo en donde se desarrollaba esta invención, descubrimiento que fue la agricultura. Lo interesante es que la domesticación y el cultivo de ciertas plantas va a ser la base de grandes civilizaciones de la antigüedad. Pongo el ejemplo del maíz para las sociedades mesoamericanas, que se convirtió en un símbolo identitario. Más allá de una cuestión alimentaria, el maíz para todas esas sociedades, porque son muchas sociedades, terminó formando un mosaico en común que las unía. Todas ellas encontraron en el maíz aspectos simbólicos, aspectos divinos, aspectos que van más allá de la mera supervivencia y la alimentación. A eso le llamamos una cosmovisión. La agricultura creó al maíz y el maíz creó una identidad cultural. Con el cultivo y la domesticación de cada vez más y diferentes especies, viene consigo también la necesidad de procesarlos. Y aquí es donde la gastronomía nuevamente
empieza a tomar más complejidad. Volvemos al caso del maíz. Para poder digerirlo y aprovechar sus nutrientes, los pueblos mesoamericanos inventaron una técnica llamada nixtamalización, que implica un procedimiento bioquímico de la semilla. Pero vamos a irnos a un caso mucho más interesante todavía, el caso de la cerveza. La cerveza es una de las bebidas más antiguas que existen. Su consumo está datado y registrado ya desde la antigua Babilonia, Asiria, Egipto. Para poder elaborar esta cerveza aún primitiva, tenía que haber un cierto conocimiento de los cereales que se estaban utilizando, la cebada, el trigo, de la cantidad de insumos que se requerían, de cuándo había que hervir, cuándo había que tostar, a qué temperaturas aproximadas. Aún más, se tenía que tener un conocimiento mínimo de lo que era una fermentación para que no se pudriera. Estamos hablando de un aspecto de la gastronomía que involucra la observación, el conocimiento científico y técnico. Podemos tomar de ejemplo otros productos que tienen una historia parecida, como el pan o el queso. Y esto nos lleva a otro nivel, el aspecto simbólico de la gastronomía. Porque el preparar alimentos, tanto como consumirlos, tiene un enorme significado para las sociedades humanas. No es de extrañar el peso que se le da a la comida en diferentes contextos sociales. Fiestas, celebraciones, reuniones de negocios, comidas de alto nivel con los tomadores de decisiones más altos en escala política de todos los países, la comida siempre aparece como un aspecto muy importante. Hay ciertos rituales que se esperan tanto de un buen chef como de un buen comensal, ¿no? Yo fui mesero mucho tiempo y sé que existe un estándar, ¿no?, para colocar dónde van las cucharas, dónde va una copa, dónde va un vaso. Todo eso forma parte de un entramado simbólico. Recuerdo también la primera vez que conocí y consumí la yerba mate, una bebida riquísima que se consume en ciertos países de Sudamérica. Hay mucho ritual, hay mucha tradición ahí. Y hay muchos ejemplos más donde podríamos hablar de las supersticiones, de los dichos o refranes, para el caso de quienes somos de México, que existen en torno a la comida. Pareciera que estas manifestaciones son algo en común en todo el mundo, y eso no significa que toda la comida sea igual. Lo que hay son intercambios, son influencias de diferentes lugares. La comida que está muy cercana geográficamente va a tener ciertos aspectos en común, sobre todo hoy, donde hay una enorme influencia de otras culturas, porque la globalización y el intercambio cultural ahora es mucho más fácil. Es algo que personalmente me gusta y disfruto porque tengo la oportunidad de probar recetas o de conocer en torno al contexto de diferentes preparaciones o diferentes gastronomías del mundo. Me gusta esta idea de ver a la comida como un pasaporte cultural. Sin embargo, la modernidad, como cualquier evidencia del paso del tiempo, trae cambios en todo. La realidad actual es que muchos o la gran mayoría de los alimentos a los que tenemos acceso llevan consigo algún tipo de proceso de industrialización. La sola palabra suele generar diferentes reacciones. La industrialización implica de primeras una producción masiva y estandarizada. Casi siempre el tema de la calidad es algo a discutir, porque podemos pensar por una parte en las normativas y las legislaciones para mantener la sanidad en las instalaciones industriales. Hoy algunas de las cadenas de comida rápida más conocidas tienen altísimos estándares de calidad respecto a ese aspecto en específico, lo sanitario. Ciertamente tienen muchos controles, pero en el mismo sentido de la calidad podemos hablar también de la artificialización de los ingredientes, de los sabores. El hecho de que todos esos alimentos en paquetitos terminan sabiendo prácticamente igual.
No hay que dejar de lado que todo esto responde al ritmo y al estilo de vida más acelerado, sobre todo en contextos urbanos. Y aún con todo esto, la industrialización de la comida trae consigo una experiencia diferente para muchas personas. Es algo que, como cualquier otra cosa, se puede volver parte de la cultura. Pienso, por ejemplo, en el mercado de las sopas instantáneas. Yo me despido aquí. Este ha sido un breve repaso, apenas una ligera inmersión en lo que es la historia de la gastronomía y todo lo que implica para nuestra historia y nuestra civilización. Espero que te haya gustado y nos vemos próximamente en otro video.